Buenos días, amigos y amigas de Conexión Global RD. Aquí, como todos los sábados, estamos conversando con ustedes distintos temas, tanto nacionales como internacionales, para conversar y entender qué está pasando y hacia dónde se dirige el mundo. Y siempre, últimamente, le estamos diciendo a ustedes que se protejan, que a pesar de que ya hay vacunas, que hay lugares donde se están vacunando, que hay un ambiente distinto porque estamos en un año diferente, no se descuide, protéjase, no deje que el virus del COVID-19 le llegue a su casa. Por favor, protéjanse, protejan a los demás, protejan a su familia. Hoy tenemos un invitado especial, tan especial, que voy a pasar con Manuel para que de inmediato nos lo presente. Adelante, Buenos Manuel. días, querido televidente. Buenos días, Víctor Tineo, productor y conductor de Conexión Global RD. Como siempre, un honor estar contigo y con esa audiencia fiel que cada sábado a las 10 de la mañana comparte con nosotros el tramo de este fin de semana. Agradecidísimo, los bendecimos y le agradecemos y le pedimos promover Conexión Global RD, recordarle que tenemos un propósito central y es que aprendamos juntos. Como vamos a aprender hoy, precisamente ante una situación que hay en Estados Unidos, con nada más y nada menos que un estratega político, consultor internacional y columnista de CNN, pero sobre todo, como dice en su perfil de WhatsApp, dominicano. Nos referimos al señor Giovanni Vicente Romero. Vicente Romero, bienvenido a Conexión Global RD. De nuevo, tu casa. Sin duda alguna, mi casa. Muchísimas gracias por su gentil invitación. Es siempre un honor, un placer acompañarles. Un saludo muy afectuoso a Manuel, Víctor y sobre todo a la teleaudiencia que sigue este gran programa, este programa que aborda los temas de los acontecimientos internacionales y el impacto, evidentemente, con República Dominicana y la región. Bien, mira, el tiempo siempre va en contra en televisión, pero yo quiero comenzar preguntándote de mi parte, en este primer bloque, si tú tuvieras que definir algunos antecedentes. Primero, vamos a hablar de los antecedentes, pero primero, valga la redundancia, yo te quiero preguntar, ¿podemos hablar de una crisis política en Estados Unidos ante lo que se está viviendo? ¿O podemos hablar de una crisis de un presidente de Estados Unidos que de alguna manera se le considera incluso un narcisista, por ponerle algo menos tóxico, vamos a decir, en su personalidad, que está afectando a los Estados Unidos? ¿Qué tú puedes decir? Bueno, la respuesta a tu pregunta debe ser un poco sui generis, porque yo lo veo de la siguiente manera. Para mí es una crisis de un gobierno, de un presidente como figura principal de esta administración que piensa arrastrar entonces el sistema democrático de los Estados Unidos. Repercute de esa manera. Sin embargo, también te podría decir que ahora mismo lo que está pasando en Estados Unidos, los últimos acontecimientos políticos que ustedes desde la distancia han podido ver y quizás algunos como nosotros desde aquí de primera mano podemos observar, pero todo el mundo precisamente por la importancia de los Estados Unidos no está siguiendo estos acontecimientos. De manera categórica te puedo decir que Estados Unidos en estos últimos días está viviendo, podríamos decir, la página más oscura de su historia desde podría decirte incluso post guerra civil, post movimiento de los derechos civiles, ¿no? La esclavitud y todo este tipo de cosas. Porque eso que vimos hace 2 días o que vimos ayer, básicamente fue algo impensable. Tú no lo esperabas de no solo la primera economía del mundo, pero sobre todo el país que se ha promocionado como el referente por excelencia de la democracia y sobre todo de la institucionalidad. Entonces, pienso que no son pocos los que están asombrados, especialmente esos países, tanto los aliados de los Estados Unidos como los ideológicamente contrincantes o adversarios de manera tradicional, no, todos están asombrados, unos celebrando, otros evidentemente tienen una incertidumbre muy grande porque esto va a traer una falta de certeza en muchos temas, en temas internacionales, pero también en temas económicos, porque no podemos negar que los sistemas financieros son muy sensibles y ellos reaccionan a muchos acontecimientos políticos. Pero te repito otra vez, es una crisis personal del presidente que probablemente viene desde que formó o forjó
su personalidad, ¿no? Es la clase de persona que él es una persona que se vende como un vencedor, y esto significa que para mantener esa imagen hay que tener un ego grande porque no puedes aceptar una derrota o no puedes aceptar una humillación, y es preferible no asistir a la inauguración el 20 de enero precisamente porque mucho lo que vas a perder, y sobre todo mucho lo que vas a perder frente a ti mismo, porque es un tema, diría yo, psicológico del presidente. Entonces, si hay algunos... Giovanni Romero, a mí me parece también, me preocupa el hecho mismo. Yo creo que los Estados Unidos han entrado en una situación de dificultad, diríamos, en cuanto a cómo ven los norteamericanos su sistema político. Muchos dicen que los blancos autóctonos de Estados Unidos no se sienten cómodos con el sistema como se ha venido manejando, y le dieron el triunfo a Trump en un partido republicano que nadie se imaginaba que Trump podía ser candidato de un partido como el Partido Republicano. Y luego ganar las elecciones y ganarle a Hillary Clinton en aquel momento, con todas las circunstancias y todas las situaciones que se dieron. Y luego entonces también el pueblo americano prácticamente lo tenía elegido antes de la pandemia para seguir siendo el presidente de los Estados Unidos de América. ¿Pudiera esto darnos una idea de que en los Estados Unidos, efectivamente, más allá de Trump, hay una crisis política realmente? Yo diría que más que una crisis política, lo que hay una crisis social. Y en eso soy muy explícito. Una crisis social. ¿Cuál es la diferencia? Cuando puedas. Sin duda, te la puedo decir ahora mismo. Y pienso que lo que pasa es que hay unas grietas sociales muy profundas en la sociedad de los Estados Unidos, en la sociedad estadounidense. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con este movimiento es en cierto modo un movimiento de los derechos civiles, Black Lives Matter, que es el movimiento obviamente de la comunidad afroamericana, que pide algunas reivindicaciones y sobre todo pide igualdad en el trato que se le da a los ciudadanos y igualdad de oportunidades. Entonces te das cuenta que son una serie de situaciones y aristas que se vienen arrastrando en el transcurso de la historia de los Estados Unidos, y pensábamos que quizás muchos de estos aspectos se habían superado, porque obviamente vinieron los derechos civiles en la década de los 60, se logró el voto para la comunidad afroamericana, empezaron a ir a las mismas escuelas, etcétera. Pero luego te das cuenta en pleno 2021 que eso no es así. Entonces suceden muertes tan desafortunadas como la de Floyd en el 2020 y otros más de la comunidad. O sea, Giovanni, no es así tan extenso como nos lo venden, pero sí es mejor que cuando estaban en esclavitud. Sin duda alguna, pero obviamente no podemos... Pero no lo suficiente como para que ellos realmente lo sientan. Y mis comentarios no pueden de ninguna manera justificar la situación en la que se encuentran algunas comunidades y grupos vulnerables, específicamente como los latinos, los afroamericanos y otras minorías. Entonces, para responder eso te quería preguntar, Giovanni, cuando tú dices sociedad norteamericana, ¿a qué te refieres? ¿A los gringos o a todo el que vive en Estados Unidos sin importar su etnia? Me refiero ¿Qué es para los gringos norteamericanos sociedad norteamericana? Me refiero sin lugar a dudas a todo el sistema, cómo este sistema está articulado y evidentemente las personas que están moviendo las manecillas de este reloj. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que, por ejemplo, ahora mismo, con relación a una pregunta que me había hecho Víctor y que pienso que quedó inconclusa en cierto modo la respuesta, es que los americanos no pienso que estén inconformes con el sistema que de Estados Unidos proyecta hacia el exterior, porque saben evidentemente que han sido modelos muchísimas cosas. Están en desacuerdo, evidentemente, con las realidades intrínsecas que hay en lo interior, en lo nacional, es decir, en el día a día. ¿Cómo se puede ver la discriminación con un simple acto de visitar una oficina y no recibir un servicio como lo pudo haber recibido un blanco? Y bueno, esta situación del asalto al Congreso de los Estados Unidos, que es la casa de la democracia o la cuna de la democracia en este país, te da una idea de que si ese asalto o esos actos vandálicos se hubiesen producido, hubiesen sido perpetrados por la comunidad afroamericana o por la comunidad latina, te puedo asegurar que ahora mismo todavía estaríamos recogiendo los muertos. Mucho plomo se hubiese producido ese día. Sin embargo, viste que siendo Estados Unidos un país con todos los recursos del mundo, de logística especialmente, con una Guardia Nacional bastante robusta, con una policía muy técnica, muy entrenada, y ellos tuvieron una vacilación, por llamarlo de alguna manera, o una especie
una especie de indecisión que dejaron que el asunto tomara un tamaño, un cuerpo innecesario y básicamente le dieron un chance a los blancos para que los blancos pudieran desarrollarse y tuvieron que actuar ya cuando vieron que los blancos se pasaron de la raya, se pasaron de la línea. Entonces, Giovanni, como consultor internacional, si tú tuvieras que señalar 1, 2, 3 antecedentes a lo que está viviendo hoy Estados Unidos en general, en el segundo bloque vamos a hablar del asalto al Capitolio, ¿cuáles son esos antecedentes, vamos a decir, que tú has razonado, que tú sabes, que son los que más marcan? Pueden haber 5, 10, pero tú puedes hablar de 3, de 4, de 5, lo que tú quieras. Pero hay por lo menos 3 antecedentes elementales que son los que han detonado toda esta situación. Lo primero es, Donald Trump es un ave de paso que está pasando por este sistema democrático y ya vemos que su legado básicamente va a salir por la puerta de atrás. Pero las instituciones, a pesar de ese asalto que tuviste, te puedo decir que las instituciones prevalecen y prevalecen de una manera importantísima, porque al final terminaron haciendo lo que pretendían hacer, que fue la certificación del presidente electo, ahora nuevo presidente en el 20 de enero. Pero te digo que este problema tiene sus antecedentes y quizás estos antecedentes no son tan lejanos como irnos a la historia contemporánea. Estamos hablando de 4 años específicamente. Primer antecedente, el más importante. Estas personas que estuvieron haciendo estos actos vandálicos estuvieron alimentados por 4 años de una retórica, de un mensaje, de un discurso de odio. Ese discurso, o sea, que hubo un caldo de cultivo para eso. Hubo una inducción implícita. Hubo una inducción, hubo una incitación, por no decir una hipnosis de estas personas. Y te digo que ese es un antecedente. Otro antecedente muy importante, y este sí ya es mucho más reciente, es palpable, las elecciones del 3 de noviembre del año pasado. Las elecciones, a todos sabemos el resultado, ganó Joe Biden, pero al final te diste cuenta que en estos últimos 2 meses ha sido mucho lo que se ha desarrollado, han sido muchos los giros que ha dado la política de los Estados Unidos. Y los demócratas ganaron en el 3 de noviembre, pero no fue un triunfo absoluto, porque todavía en el día de hoy el presidente me parece que hasta ayer estaba en estado de negación, no reconocía los resultados. Contra todos los pronósticos estaba poniendo en debilidad o poniendo diría yo, en duda la fortaleza de las instituciones americanas, específicamente el sistema electoral de los Estados Unidos y su sistema de votación. Entonces, los demócratas sabían que ganaron la Casa Blanca, pero necesitaban un golpe de gracia, un tiro de gracia, y para eso eran 2 asientos que estaban pendientes en el Senado para poder tener mayoría, que era en Georgia. Cuando se van a Georgia, ellos tienen ahí una elección por 2 asientos que van a determinar cuál será la mayoría en el Senado. Entonces, cuando te das cuenta que ganan los demócratas, los republicanos, pero específicamente los seguidores personales del presidente Trump, no resistieron, no aguantaron esa realidad. Se gritaron. Una pregunta en ese mismo sentido, pero ya hay algunos que piensan, de los demócratas, sobre todo, he visto a Nancy Pelosi y también a Schumer, que plantean que el presidente Donald Trump o debe invocarse la enmienda, no recuerdo bien el nombre. Número 25, número 25. La 25. O que Nancy dice, Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, que el vicepresidente que solicitaría el impeachment. Estamos a tiempo. ¿Eso tiene sentido? ¿Tiene algún valor histórico que el presidente Donald Trump antes del 20 de enero salga de la Casa Blanca? Bueno, si lo queremos Giovanni, ver como mira, justicia... perdóname, Giovanni, vamos a hacer algo. Vamos a nuestra primera pausa comercial, porque Control Master ya nos anunció que se agotó el tiempo del primer bloque. Cuando volvamos, vamos a volver con la respuesta a esa pregunta y vamos a hablar de qué pasó contigo cuando tú has visto este asalto al Capitolio en términos personales. Pero no me refiero a Giovanni persona, hombre dominicano, me refiero a ese estratega político, esa madera de consultor internacional y columnista de CNN, porque yo quiero saber qué pasó en esa nomenclatura profesional tuya al ver esto. Si usted quiere enterarse de lo que pasó con Giovanni y sobre la enmienda 25 y qué significa y quiénes la pueden, vamos a decir, ejecutar, quédese con Conexión Global RD y volvemos
en breve. Vamos arriba, control, de una vez. Víctor, retoma el tema. Dale entrada al bloque y dile, bueno, te pregunté, ya conoces la respuesta. Pero si tú quieres, yo quiero que entremos por el asalto al Capitolio y después responda a eso. Lo podemos hacer como sea. Bueno, si lo dejamos a opción de Giovanni. ¿Cuál tú consideras cómo debemos hacerlo, Giovanni, en el orden de información? Bueno, yo pienso que podemos entrar en el asalto al Capitolio, porque entonces lo de la enmienda sería las consecuencias del asalto. Eso fue lo que yo vi. Vamos arriba, entonces ven conmigo, yo entre y retomamos el tema de Víctor. Bueno, gracias por seguir con Conexión Global RD. Le habíamos dicho que tenemos con nosotros a Giovanni Vicente Romero, nada más y nada menos que primero dominicano, estratega político, consultor internacional y columnista de CNN, radicado en Washington, lo cual ayuda a que él tenga mucho dominio del tema porque está en el terreno de la situación. Giovanni, ahorita Víctor te hace una pregunta y yo te voy a hacer, antes de responder la de Víctor, te quiero preguntar, ¿qué significó para ti ver el asalto al Capitolio, aquel lugar emblemático del Poder Judicial estadounidense, desde donde han salido tantas enmiendas, tantas soluciones, tantas leyes que hoy hacen que Estados Unidos sea lo que es ante el mundo? Bueno, es una pregunta bastante interesante porque como el humano me recordé del 2001 y esos hechos del 9/11, obviamente, pero no en dimensiones iguales porque no son comparables los dos hechos, sino en el sentido de que fueron dos cosas impensables. Nadie se imaginó que se iban a presenciar estos episodios en la historia de los Estados Unidos. Que son comparables en cuanto a la simbología. Y al asombro y la simbología, especialmente porque se ha atacado una institución sagrada de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, cuando dejo esto a un lado y entonces me pongo otra vez el traje del estratega político, me recordé, bueno, esto es algo impensable, es algo que no habíamos visto, pero tampoco no es el fin del mundo. Las instituciones van a prevalecer y así fue. El presidente hasta el día de ayer no aceptaba los resultados de las elecciones y cuando se vio con todo este fenómeno y todo el rechazo, y fue un acto totalmente abominable para muchas personas, se vio obligado el hombre entonces a ceder y a deponer las armas y ha dicho que ya va a entregar el poder, él que no se había incorporado a la transición y bueno, ya ha reconocido los hechos de una manera, no, ha reconocido que fueron hechos funestos, nefastos para la democracia, para el sistema democrático y ha reconocido que otra administración se va a instaurar el 20 de enero. Entonces yo sabía que no iba a pasar de ahí, porque tarde o temprano tiene que dar su brazo a torcer y por una razón muy básica. El sistema democrático de los Estados Unidos está diseñado para que no exista jamás un dictador, porque hay unos pesos y contrapesos, hay un sistema de separación de poderes tan fuerte que ni siquiera un Trump, de esos que aparecen cada 100 años, puede debilitar este sistema, la forma en que ha sido diseñado, en que ha sido creado. Y por lo tanto, ya viste, el hombre tuvo que dar su brazo a torcer y ya el hombre va a estar entregando. Obviamente no va a participar en la inauguración, ya lo acaba de decir, pero bueno, eso es un derecho muy personal que le asiste a él y evidentemente hay muchas cosas en juego. Pero yo desde el punto de vista del estratega político sabía que no, sabía que esto iba a ser un problema momentáneo, que las instituciones iban a salir más fortalecidas y que el presidente iba a chocar con su propia pared como real y efectivamente sucedió al final. Bien, ahorita Víctor te preguntaba sobre una propuesta por los senadores, incluyendo, pidiéndole a Mike Pence, el vicepresidente, que agotara la enmienda 25, que consiste
en que obligar al presidente a dimitir o por considerarlo ya que no tiene las capacidades que un presidente en Estados Unidos debería tener, que independientemente de que sea o no aplicable, Donald Trump, desde mi punto de vista, tiene algunas debilidades que jamás se habían visto en Estados Unidos en un presidente. ¿Qué tan posible es eso apenas 12 días, 10, para entregar ya el poder, independientemente de que él asista o no asista? ¿Y qué significa dentro del sistema norteamericano la no asistencia de Donald Trump a la toma de posesión de Joe Biden? Bueno, la no asistencia a él significa el rompimiento de una tradición. Hace aproximadamente 152 años que sucedió, fue cuando Andrew Johnson realmente no quiso hacerlo con el presidente Ulysses Grant. Estamos hablando de más de casi 200 años atrás. Y entonces el presidente no nos deja de sorprender. Sabes que no se ajusta a ningún parámetro, ningún protocolo, por lo tanto no es comparable, no puedes compararlo con otra persona. El presidente es único. Y bueno, no te sorprendas porque es parte de su personalidad, es parte de su ego. Él no se va a humillar, por lo menos él lo ve de esa manera. Él no lo ve como que va a salir por la puerta grande. Como decía, obviamente, como dicen algunos textos, que el que se humille será exaltado. Él no lo ve de esa manera. Entonces, la realidad aquí es que el presidente es muy probable que como él no se ajusta al diseño, ¿no? al estilo de gobernanza de los Estados Unidos y esa tradición. Es un americano muy atípico. Tú ves al presidente y piensas que quizás es y con el perdón, no quiero ofender, quizás es el presidente de un país en desarrollo, de un país del tercer mundo, por las cosas que hace, que no son las cosas que los americanos como tales nos tienen acostumbrados. El presidente en ese sentido muy pintoresco y es siempre el factor sorpresa y ese tipo de cosas, no hay planificación. Entonces, cuando tú mires todo eso y tomas esos aspectos, te das cuenta que, bueno, si se agarran de eso, pueden tener elementos para determinar que el presidente no está en capacidad para gobernar el país. Y por lo tanto, entonces se invoca la enmienda 25, que es una enmienda que determina que un presidente no se encuentra en capacidad, que está incapacitado para hacerlo. Y evidentemente estamos hablando en capacidad mental o psicológica. ¿Solo la puede ejecutar el vicepresidente o también la mayoría del Senado? La puede ejecutar el vicepresidente, evidentemente puede ser una iniciativa que venga del Congreso, incluso la pueden ejecutar su gabinete, aunque él nombre el gabinete por decreto, por orden ejecutiva, y de hecho ya incluso ayer habían algunos rumores, de acuerdo a algunas fuentes, de que parte del gabinete estaba en un dilema, o invocar la norma, ¿no? la enmienda 25 para que el vicepresidente asuma la posición o renunciar. Bueno, ya algunas renuncias se han visto. De hecho, incluso el asesor legal de la Casa Blanca, de manera discreta, algunos miembros del gabinete le ha dicho que traten de, en estos días que quedan de administración, que son aproximadamente 12 o 13, que traten de mantenerse lo más alejados posibles del presidente, porque ellos pueden ser arrastrados por un posible juicio que el presidente le haga en el futuro. Por ejemplo, por la ley de sedición, que sedición significa básicamente cuando tú tienes un discurso que incita a la violencia o que incita a romper el orden establecido. Entonces, ya esas son algunas de las jugadas y de las cartas que se están moviendo a nivel de la Casa Blanca. Y bueno, el presidente de ellos, el Congreso, sabes que la Cámara de Representantes tiene la facultad como fiscalizadora o ser el fiscal para someter a juicio al presidente, y el Senado entonces tendría que ser el juez, ¿no? Y todas esas cosas se pueden hacer, pero yo creo que con 12 o 13 días que faltan, eso podría ser mucho entretenimiento y mucha distracción para la transición. Eso es lo que se quiere ahora mismo, una transición diáfana. O sea que como consultor internacional y estratega político, tú entiendes que lo más prudente sería evitarlo por fin, pero no por Donald Trump, sino por el país. Es que ya el hombre ha reconocido su derrota, es decir, ya es eminente, va a entregar el poder, que era lo que se tenía en juego, aunque sabemos que, vuelvo otra vez a las instituciones fuertes, si un presidente se niega a entregar el poder, el servicio secreto está en la obligación, el servicio secreto lo camina de la Casa Blanca, lo saca hacia afuera, lo lleva a la puerta, incluso. Son parte de las cosas para que ustedes puedan entender de cómo están diseñadas las instituciones en los Estados Unidos, que el servicio secreto se debe al presidente en primer lugar, pero también se debe a la nación y a la moneda, sobre todo, al dinero del país, a la economía. Entonces, muchos aspectos interesantes. Víctor.
Giovanni Romero, Vicente, ¿tú piensas que está exento en estos días que quedan la posibilidad de violencia callejera, dado el hecho de que hay fanáticos, realmente fanáticos, como los ecuanos, están fanatizados con el presidente Trump? No puedes descartar nada, todavía falta poco más de una semana. Hay grupos y movimientos de ultraderecha específicamente que son muy leales, muy fieles al presidente, porque el presidente tiene un voto muy duro y hay que decir algo, el presidente sacó 75 millones de votos. Eso no Exacto. Es poca cosa. Eso significa que casi media nación apoya al presidente, lo queramos reconocer o no. Eso significa que hay muchas personas que lo apoyan y lo van a apoyar hasta el final. Lo van a seguir hasta el infierno o a la gloria. Pero te das cuenta que también después de este suceso que hemos visto en el Congreso, muchas personas lo están considerando e incluso le han empezado a dar la espalda al presidente. En este caso, te puedo mencionar al líder de la mayoría en el Senado, a Mitch McConnell. Te puedo mencionar a muchos senadores que eran fieles al presidente, que ahora dicen ellos, bueno, pero obviamente ellos piensan de esta manera, ¿no? De que apoyan al presidente, pero tampoco quieren verse en una posición radical, sin sentido, como estas cosas que están pasando en estos días, que les pueda afectar a ellos mismos con su capital político para reelegirse en su misma posición de representantes o de senadores. Porque al final el presidente, como yo dije, es pasajero. En Estados Unidos hay una tradición muy larga. Los presidentes son presidentes, terminan su término y se van a sus casas, se retiran, hablan poco, se van a pintar cuadros como George Bush hijo, o se van a salvar el mundo y la paz como Jimmy Carter, o a escribir libros como Obama, pero este hombre va a pasar como una ave pasajera y es muy probable que, conociéndolo a él, él va a continuar en el medio, ¿no? Incidentando procesos y ese tipo de cosas, pensando que todavía él tiene vigencia, pero en Estados Unidos la tradición te dice que no. Después que el presidente sale de la Casa Blanca, pierde vigencia y todo se enfoca en el siguiente presidente, en el de turno. Entonces el otro se dedica a conferencias y ese tipo de cosas. Bien. Giovanni, y una pregunta que a mí me llama mucho la atención, Víctor. Oye, con Trump las cosas han sido tan atípicas. Las cosas han sido muy atípicas y por lo tanto, déjame decirte algo, no te sorprendas si Trump no asiste a la toma a la entrega de poder, porque ese mismo día va a estar en otro lugar lanzando su campaña para el 2024. No te sorprendas. Digo, ¿por qué? Digo esto porque, como has mencionado, las cosas de él son muy atípicas y esto significa que él va a romper con esa tradición, esa costumbre de que cuando los presidentes pierden una elección se retiran. Por ejemplo, la costumbre que ya en los 70s continuó, evidentemente. Jimmy Carter perdió la reelección porque tuvo un mal manejo de su política exterior, los rehenes en la embajada americana de Teherán, en Irán, entre otras cosas. Perdió, no pudo reelegirse, le pasó lo mismo que a Trump. Luego el presidente Gerald Ford no pudo reelegirse o no pudo continuar en el poder, perdió una elección y se retiró, no supimos más de él. Pero Trump, yo te puedo asegurar que se va a quedar en el sistema político, en el establishment por mucho tiempo, al menos incidentando, al menos obstaculizando procesos. Y el trumpismo no está acabado, el trumpismo está más vivo que nunca, porque a propósito de esa respuesta, 75 millones de personas, eso significa que él va a ser el líder del Partido Republicano, aunque no sea el candidato, pero va a ser el líder y va a estar opinando y va a estar incidentando. Giovanni, a propósito de esa respuesta tuya, yo me venía preguntando ese día el papel del partido de Donald Trump, de la que él pertenece, que no es de él, de los republicanos. No han hecho evidentemente hasta último momento, no lo llamaron a capítulo, prácticamente lo apoyaron. ¿Cómo tú ves el papel, el rol que jugó uno de los partidos mayoritarios en Estados Unidos a propósito de un presidente tan atípico como Donald Trump, ante situaciones que pudo haberse desencadenado gravísimas? Porque ese asalto al Capitolio, tú lo sabes, hoy no hay 200 muertos, porque la seguridad de ese Capitolio está preparado no para matar, sino para evitar matar. ¿Qué pasó con el Partido Republicano que lo dejó de su cuenta? De alguna manera yo lo veo así desde el punto de vista. El Partido Republicano obró como el padre apoyador con el hijo, así de simple. Le convenía mantenerse callado. Este hombre le garantizó la presidencia. Hillary Clinton, todas las encuestas decían que iba a ganar.
Todo el mundo estaba con Hillary Clinton, sacó 3 millones de votos por encima que Trump, pero obviamente no vamos a entrar en ese detalle porque ya eso requiere otra entrevista del sistema electoral de los Estados Unidos y los colegios electorales. Entonces, él contra todos los pronósticos, contra todos los esquemas que fueron rotos, él ganó las elecciones, pues entonces mantuvo el partido, regresó el partido al poder y el partido le interesaba mantenerse en el poder. Fue apoyador en ese sentido. Yo diría que muchas cosas pudieron haberse evitado, porque se le dio mucho cuerpo a esa situación y no fue hasta que asaltaron el Congreso y porque sabes que muchos de esos republicanos de poder estaban en el Congreso o son senadores, tenían la mayoría en el Senado, que ellos entonces recapacitan y dicen no nos conviene seguir con Trump hasta el final. Entonces es hora de saltar del barco, ¿no? Cuando el barco se está hundiendo. Pero eso es lo que pasa. Al final hay una complicidad generalizada donde todos aportaron un granito de arena y han creado este monstruo. No me refiero al presidente, sino a ese movimiento en torno a su figura, ese movimiento que quizás no resiste, no tiene tolerancia a las opiniones diferentes y bueno, ellos ven los aspectos nacionales como que están librando una guerra internacional o como que están librando al país contra el comunismo o contra el socialismo. Ellos lo toman muy personal. Entonces, eso se llama radicalización, eso se llama extremismo y eso fue lo que vimos. ¿Qué es lo que él ha promovido? En el Congreso. Es lo que Donald Trump se ha mantenido, como decía ahorita, por 4 años promoviendo. Y cuando tú razonas y profundizas sobre su forma de manejarse, él disfrazó de patriotismo una serie de extremos mentales propios de un narcisista, realmente, así que yo lo veo. Lo disfrazó de nacionalismo, lo disfrazó de patriotismo, lo disfrazó de vamos a hacer América grande de nuevo, pero en el fondo lo que hay es un culto a él mismo. Así que yo lo interpreto. Sin duda, porque mira qué pasa. Su campaña y su gobierno. Los resultados dicen que él se enfocó en él, no en el país. Claro, 2 elementos importantísimos de su estilo y sobre todo de su administración. Ya tú lo has mencionado, es el patriotismo y es el nacionalismo. El patriotismo lo trajo a la Casa Blanca porque mucha gente se vio identificada con lo americano. Yo soy americano y vamos a proteger a América y América primero. Entonces, y luego vino el nacionalismo que evidentemente se forjó y se dejó arropar un poco de todo el tema migratorio y cerrar las fronteras. Entonces tú te das cuenta que el patriotismo no es más que el amor por lo tuyo, por lo del país. Y el nacionalismo es el rechazo hacia lo exterior, hacia lo que viene de otro lado. Entonces, cuando tú ves que se dan estos 2 elementos y que él lo viene repitiendo de manera constante, las personas que estuvieron haciendo esos actos vandálicos no hicieron nada diferente a lo que el presidente le viene repitiendo y le viene incitando por los últimos 4 años, que le dio mucho resultado para llegar a la Casa Blanca, pero quizás él debió cambiar de estrategia ahora y hacerse un político más políticamente correcto, porque una cosa es llegar a la Casa Blanca siendo un outsider, alguien que va a romper el sistema establecido, el status quo, y otra cosa es que cuando ya tú estás adentro, tienes que mantener ese status quo, y probablemente él hubiese sido un político mucho más políticamente correcto, repito, diga lo que la gente quiere escuchar y no lo que él quiere decir y como lo quiere decir. Entonces, básicamente, yo pienso que su error fue aplicar en el 2020 la misma fórmula que le dio el triunfo en el 2016. Esa fórmula era buena en el 2016, no en el 2020. Bueno, mira, Giovanni, ya llegamos al final del segundo bloque, venimos con el tercer bloque. Y en ese bloque yo quiero preguntarte, Giovanni, para que me respondas en el tercer bloque. Tú dices que, dicen los resultados que Trump, o el Partido Republicano, obtuvo 75 millones de votos, o sea, casi el 50% de los votos que emitido, ¿no? Yo quiero que en el próximo bloque tú me digas, ¿qué posibilidad debemos contemplar de que Trump se quiera ser candidato en el 24 de los republicanos? ¿O qué posibilidad ves tú como consultor internacional de que él crea que esos 75 millones de votos son de él, no del partido? ¿Y qué posibilidad hay de que el Partido Republicano termine dividido en un país donde es bipartidista por años? Con esta pregunta y la respuesta de Giovanni Vicente Romero, volvemos en breve en Conexión Global RD.
Conexión Global se ha vestido de gala con Vicente Romero, Giovanni Vicente Romero, como ustedes saben, le hemos dicho que es estratega político, consultor internacional y columnista de CNN. O sea, no podemos dejar de decirlo, pero que sobre todo es dominicano. Así dice su perfil. Me encantó eso, Giovanni, te felicito. Te preguntaba antes de irnos a la pausa comercial. Los 75 millones de votos que sacó Donald Trump son de él. ¿Lo puede él interpretar como suyo en un país bipartidista donde el Partido Republicano es la primera fuerza política en algún momento o segunda, pero nunca menos de ahí? ¿Quiénes son esos 75 millones de votantes? ¿Qué tan fieles puede ser una mayoría como para que Donald Trump pueda decidir incluso formar otro partido? ¿Cabe esa posibilidad? Claro que sí, yo pienso que tú me habías, bueno, tenías en mente, ¿no? Plantear la pregunta con relación a si el presidente va a regresar en el 24 a la contienda, si el También. presidente va a pensar que esos 75 millones de americanos que votaron por él le pertenecen y por tanto es un pedazo del partido republicano que le pertenece, que se lo endosa él mismo. Y evidentemente la tercera opción que me diste fue si el Partido Republicano iba a terminar dividido. Y yo te puedo garantizar, como nosotros cuando estamos haciendo un examen, las tres anteriores son ciertas. Las tres puede ser posible. Son posibles, las tres anteriores. El presidente, como te dije, es atípico, rompe todos los esquemas, va a regresar para el 24. Aunque lo intente, va a lanzar una candidatura muy temprano, te lo estoy diciendo desde ya, estoy viendo más o menos cómo puede ser la estrategia, analizando un poco su perfil psicológico, va a empezar una candidatura temprana. Luego van a salir otras personas que tienen gran liderazgo en el partido, que han estado por muchos años haciendo su turno y evidentemente por todo el legado que viene el presidente arrastrando y la mala popularidad y sobre todo las fallas, ¿no? los errores de su administración, esa candidatura se va a desvanecer temprano, pero al final él lo va a hacer para decir yo estoy aquí y no me he ido para ningún lado, sigo aquí, va a ser una satisfacción personal de él mismo, porque es un tema que evidentemente será como un cariño o una caricia a su ego. Entonces, al mismo tiempo pienso que él sin duda va a pensar que esos 75 millones le pertenecen, que votaron por él, que él se puede ir incluso y crear un nuevo partido, lo va a decir probablemente en algún momento, cuando tenga un desacuerdo con los republicanos, porque lo ha dicho, incluso él está pensando ahora mismo crear su propia televisora. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con los medios que él llama fake news, noticias falsas. Pues el día que no esté de acuerdo con el Partido Republicano, él va a crear su propio partido, te lo puedo asegurar. Se va a llevar esos 75 millones. Él piensa que se van a ir todos porque son fieles, quizás no. Y finalmente, ¿el partido estará dividido? Por supuesto que estará dividido. Las instituciones políticas y especialmente los partidos políticos, todos tienen divisiones, todos tienen diferentes miradas. Algunos lo disimulan mucho mejor, otros no. Pero sí habrá división. Incluso el Partido Demócrata, que ahora tiene lo que se llama una supermayoría, que la última vez que la tuvo fue en el 2011 con Obama. Supermayoría significa tener el Congreso, Cámara Baja y Cámara Alta, tener la Casa Blanca. También van a tener sus divisiones y sus diferentes miradas a algunos problemas del país. Por lo tanto, es de esperar todo eso, no me sorprendería en absoluto. Giovanni, Vicente, hay un aspecto a nivel internacional que nos llama la atención y es con este nivel de conflictividad que se ha dado al interno de la política estadounidense y a nivel de lo que siempre llamamos el establishment. El establishment siempre está en una misma dirección. El presidente por lo general lo que hace es que da la cara, pero hay un acuerdo implícito entre todas las fuerzas en Estados Unidos que a nivel internacional van en una misma dirección. Con Trump todo eso cambió. Y a nivel de la situación que se ha dado al interno, pudiera los Estados Unidos seguir jugando el rol hegemónico, rol unilateral, diríamos, en la política internacional luego de la caída del muro de Berlín, o estamos llegando al final de la Pax Americana? Puede verse como que estamos llegando a la decadencia de ese liderazgo cuando vemos los problemas internos del país. Pero al mismo tiempo te digo que el presidente electo, Biden, es muy seguro que va a se va a dedicar a una campaña de recuperación del liderazgo de Estados Unidos internacional. Y te lo explico por una razón muy básica. Él fue vicepresidente. Los vicepresidentes en Estados Unidos son como una especie de secretario de Estado. Básicamente hay dos secretarios de Estado, el secretario de Estado y el vicepresidente. Por lo tanto,
se dedican generalmente a las cosas de la política exterior, se dedican a viajar, a visitar, a representar al presidente en todas partes. Y yo pienso que cuando Biden llegue al poder y obviamente esta crisis de la pandemia se pueda controlar, porque todo gobierno en todo el mundo, esa es la prioridad número uno en este momento, controlar, mitigar esta crisis. Cuando eso se pueda dar, cuando ese elemento se reúna, pienso que Biden va a empezar una gira probablemente, una gira que yo le llamo la gira de la reconciliación. ¿Qué significa esto? Que va a empezar a visitar esos poderes fácticos mundiales que eran los aliados tradicionales de Estados Unidos, que durante el gobierno de Trump esas relaciones más o menos se deterioraron bastante por algunas cosas, quizás porque por las decisiones con relación a Israel, a Irán u otras cosas, y especialmente los acuerdos que Trump disolvió, que habían sido firmados por los demócratas, como el Acuerdo de París, el cambio climático, el Acuerdo de Irán para el enriquecimiento de uranio y ese tipo de cosas. Entonces, yo pienso que él va a empezar una gira de la reconciliación en la cual se va a reunir con los líderes de Bruselas. Me explico, la Unión Europea se va a reunir probablemente con las potencias de la OTAN, porque Estados Unidos en los últimos 4 años, y cuando tú analizas los informes, por ejemplo, el informe de Transparencia Internacional, te das cuenta que perdió algunos puntos en institucionalidad. Y cuando un país pierde puntos en institucionalidad en esos 4 años, entonces el mundo empieza a verte diferente. El mundo piensa que ya eres igual que ellos y que ya se pueden comparar a ti. Por lo tanto, entonces la imagen del país se deterioró y sufrió muchísimo. Y en ese sentido, pienso que el presidente va a tratar de recuperar ese liderazgo. Ese liderazgo, en cierto modo, ha estado guardado por estos últimos 4 años por las gestiones que viene haciendo en la arena internacional la canciller de Alemania, Angela Merkel, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sería como retomar el lugar de Estados Unidos en la arena internacional, que lo va a tener bastante difícil. Y a nivel local, Giovanni Vicente, lo tendrá muy difícil porque a nivel local habrá mucho ruido. Sí. Pero hay algo importante, cuando tú sumas los demócratas con los republicanos que no son trumpistas, sin analizarlo y sin ver los datos, va a ser determinante, ayúdame ahí en ese punto, qué número de esos 75 millones son más trumpistas que republicanos. Y entendiendo el sistema norteamericano, que es institucionalidad pura, dudo que la mayoría son más trumpistas que republicanos. ¿Qué tú opinas? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Trump tiene obviamente su legión, tiene su grupo de personas que le sigue. No sé si has escuchado que una vez él dijo en uno de los rallies son los mítines que hacen los presidentes en los Estados Unidos, dijo: yo soy el único candidato que puedo dispararle a una persona en plena Quinta Avenida de Nueva York y no perdería ni un solo voto. Y es cierto, estas personas que estuvieron en el Congreso lo demostraron. Los que estuvieron asaltando el Congreso hicieron lo inimaginable. ¿Quién se iba a imaginar que un americano criado en este país, viendo el sistema de este país, así iba a atrever a traspasar las barreras de una institución, por ejemplo, como la Casa Blanca o como el Congreso? Es algo totalmente imposible, pero te diste cuenta que el extremismo y el radicalismo no solo existe en el Medio Oriente, como nos han querido vender, como nos han querido vender esos estereotipos. También el radicalismo existe en lo interno, y especialmente cuando se abrazan elementos tan fuertes, tan intensos como el nacionalismo, como el patriotismo, que no son negativos. Bueno, yo diría, eso te iba a decir, yo te iba a decir eso mismo, el falso nacionalismo disfrazado, el falso patriotismo, porque que puede ser fascismo al final lo que puede ser es fascismo. Exactamente, es un engaño. Lo que pasa es que lo utilizó como estrategia. Giovanni Romero, hay una pregunta que quiero hacerte, y es: América Latina estuvo en una situación muy confrontacional en los últimos tiempos. Su nivel de participación a nivel global ha disminuido bastante y la relación con Trump no fue de las mejores, en realidad. ¿Qué puede esperar América Latina del presidente Biden? Además, porque Estados Unidos no puede darse el lujo, desde mi punto de vista, de que su entorno sea el entorno que menos influencia tenga a nivel global. ¿Qué puede esperar América Latina del presidente Biden? Yo pienso que no quiero ser crudo con esta respuesta. Al contrario, lo que quiero es ser lo más honesto posible.
yo pienso que América Latina está atravesada y siempre lo ha estado entre las potencias del mundo. Por lo tanto, América Latina va a ser importante para los Estados Unidos en la medida que sea importante para China. Si China empieza a meterse, a invertir y a traer préstamos, Estados Unidos va a hacer lo mismo, porque al final no es por América Latina, al final es por imponérsele a China y viceversa, China con Estados Unidos. Pero pienso que es una gran oportunidad que tiene América Latina para hacer un nuevo acercamiento, un nuevo enfoque hacia la política de Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos hacia América Latina, también América Latina revisar cada país, revisar su propia política hacia los Estados Unidos y tratar de buscar una relación más de pares y no de lacayos o de cheques gomígrafos para lo que Estados Unidos propongan en los organismos internacionales y los votos y ese Giovanni, tipo de yo quiero hacer una última pregunta porque se agotó el tiempo y respóndemelo breve, por favor. Control, dame un par de minutos, no te preocupes, que cuadramos el tiempo. ¿Cabe la posibilidad, y ahí cerramos Conexión Global RD, de que Donald Trump, luego de ya no ser presidente a partir del 21 de enero, pueda ser sometido a la justicia por una serie de actos que se le podrían inculpar? sin duda alguna, va a ser sometido a la justicia. Bueno, ya fue sometido al Congreso, al juicio político, siendo presidente. Una vez que ya no tenga la coraza de la presidencia, de la Casa Blanca como institución, va a ser sometido a la justicia porque ha hecho cosas que a otro presidente en el pasado no se le hubiese permitido. Por ejemplo, hace unos días estuvo llamando a las autoridades electorales de Georgia para forzarlos a que cambien los resultados. Entonces, esa llamada se publicó, salió esa grabación, y eso no es nada diferente a lo que hizo Nixon con el Watergate en los 70. Así que Nixon, la cabeza de Nixon rodó, y bueno, son tiempos diferentes ahora, más tolerantes, pero pienso que como justicia restaurativa, los adversarios de Trump van a venir detrás de él después que deje la Casa Blanca. Bien, bueno, con esa respuesta cerramos Conexión Global RD el día de hoy. Agradecidísimo de Giovanni Vicente Romero, que es parte, vamos a decir, oficial del staff de Conexión Global RD. Gracias, Giovanni. Me siento. Y gracias a ustedes, televidentes, por acompañarnos. Hasta el próximo sábado. Víctor, nos vemos. Un placer.